Bien, yo voy a ceder la palabra al Moré Eduardo porque él había dejado una tarea. A los estudiantes de la Quejilat Bereshit Haemet había dejado una tarea y unas preguntas, así que Moré, le cedo la palabra. Deme unos minutos, More. Vamos a darle un tiempo al Moré. Quiero adelantar un poquito, así que he traído algunas curiosidades bíblicas. Por ejemplo, quisiera preguntar si algún hermano sabe, puede dar también la respuesta. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el capítulo más corto de las Sagradas Escrituras? ¿Ustedes conocen cuál es el versículo más corto? ¿Y qué dice? Es Juan 6:35. Y dice, Yahshua lloró. Ay, sí. Hermanos, y si Juan 11:35 es el capítulo más corto, ¿cuál será el más largo? Salmo 119. Amén. Ahora, ¿qué capítulo es el que está al medio, al centro de la Biblia? Como dato, hay 594 capítulos antes del Salmo 118. 594 capítulos después del Salmo 118. Si nosotros sumamos, ustedes obtienen el número 1188. ¿Cuál es el versículo que está en el centro de la Biblia? El Salmo 118, versículo 8. Leamos lo que dice. Es mejor confiar en Yahweh que confiar en seres humanos. Amén. Amén. Entonces, hermano, por ejemplo, alguien le pida algún significado o le diga cuál es la voluntad de Yahweh para nuestras vidas. Entonces, la próxima vez que alguien le diga eso, quiera saber eso, cuál es la voluntad de Yahweh en su vida, hay que llevarlos al corazón de la palabra de Yahweh, que es el Salmo 118, versículo 8, y nos dice, es mejor esperar y confiar en Yahweh. Ahora, se conoce a la ciudad de España, en las Sagradas Escrituras, con el nombre de Tarsis. Ahí iba Jonás. ¿Ustedes sabían eso? Que la ciudad de Tarsis era España. Ahora les voy a contar de un acto que es extraño en las Sagradas Escrituras, en el cual mueren cerca de 42.000 personas por pronunciar una palabra mal. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Vamos a Jueces, capítulo 12, versículo 5. Ahí nos muestra que murieron 42.000 personas por pronunciar mal la palabra Shibolet. Los hombres de Gilad cortaron a Efraín del cruce de Jardén, y cuando uno de Efraín trataba de escapar y decía, déjame cruzar, los hombres de Gilad le preguntaban, ¿eres tú Efraín? Ellos le decían que dirija a Shibolet. Sí, él decía Shibolet. ¿Por qué no podía hacer que su boca lo pronunciara correctamente? Ellos lo agarraban y lo mataban en el monte en el cruce del Jardín. En ese tiempo 42.000 hombres de Efraín murieron. Entonces, hermano, a la próxima tenemos que pronunciar bien porque ya sabemos que 42.000 personas murieron por pronunciar mal la palabra. Eva no tuvo madre, ¿ustedes sabían eso? Caín también se casó con su propia hermana, según Génesis 5, versículo 4. Y la única edad de una mujer que se menciona en las Sagradas Escrituras, porque a una mujer nunca se le pregunta cuántos años tiene, dicen que es una falta de respeto. Hermanos, en las Sagradas Escrituras, la única oportunidad que se le pregunta la edad a una mujer es en Génesis capítulo 23, versículo 1, y es la de Sara. Leamos Génesis 23, versículo 1. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Amén. Este es el único texto que nos da la edad de una mujer. ¿Sabían ustedes que la primera cirugía la realizó Yahweh cuando le sacó una costilla a Adán? Esto está en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22. Ahí mismo, en el mismo huerto de Edén, se lleva a cabo la primera sesión espiritista, con medium y todo, cuando Satanás se introduce dentro de una serpiente y esta serpiente se transforma en un medium. También la primera sesión espiritista. También ahí el primer pecado, hermanos. Hermanos, sucedieron muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Después de la creación del hombre, la primera referencia que se hace al sábado sucede en el desierto Sinaí. Esto es en Éxodo capítulo 16, versículo 23. Leámoslo. Dice, él les dijo, esto es lo que Yahweh ha dicho, mañana es Shabbat Kadosh para Yahweh, hornen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Amén. Dan era la ciudad más ocupada por los israelitas, mientras que Beerseba era la que estaba más al sur, y para confirmar los límites se decía de Dan hasta Beerseba. Siempre se daba ese tipo de medida. Hay en la escritura, específicamente en el libro de Ezequiel, capítulo 30, versículo 16, donde Yahweh autoriza la destrucción de una ciudad y luego le dice que no va a ser destruida. Leámoslo, qué contradicción parece. Dice que la va a destruir y después dice que no la va a destruir. Ezequiel capítulo 30, versículo 16. Prenderé fuego a Egipto, Sen se marchitará de angustia, no será destruida. Los enemigos atacarán a Nob a plena luz del día.
Amén. Ese texto ha surgido confusiones, hermanos, en lo que eran los estudios teológicos de antes, cuando estaba yo estudiando con iglesia, y la respuesta para eso era que la ciudad se llamaba No. Por eso decía que no será destruida. O sea, no, la ciudad no va a ser destruida. Y la gente interpretaba, no, si no fue destruida, nunca la destruyeron, porque ahí dice la Escritura que no fue destruida. Ese tipo de confusiones sucede cuando no se lee sobre todo el contexto. Matusalem era el hombre más viejo de la Biblia, murió antes que su padre, y su padre era Enoc, quien ascendió los Shamaín al cielo. En Génesis 38, versos 27 al 30, se relata el incidente de una mano que nació primero que el hermano mayor. Eran gemelos los dos, pero uno sacó la mano primero y ese fue el mayor. Leamos Génesis 38, versículos 27 al 30. Dice, cuando ella tuvo los dolores de parto fue evidente que iba a tener gemelos. Mientras estaba con los dolores de parto, uno de ellos sacó su mano y la partera tomó su mano y puso una cinta escarlata en ella diciendo, este salió primero. Pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió, así que ella dijo, ¿cómo te las arreglaste para romper primero? Por lo tanto, él fue nombrado Pérez, rompimiento. Entonces salió su hermano con la cinta escarlata en su mano y fue dado el nombre de Será, escarlata. Amén. Entonces, hermanos, se dan cuenta de la trampa que estaban haciendo esos dos bebés por salir primero, quién ganaba. Y ahí viene el apellido también de Adán, porque Adán y Eva tenían apellido, se llamaba Pérez el apellido, porque decía y Pérez serán. Qué mal chiste, hermano. Yo soy pésimo para contar chistes, mi esposa siempre me lo ha dicho. ¿Ustedes sabían que Pablo lanzó al fuego una serpiente viva? Hechos capítulo 28, versículo 3. Dice, Saúl había recogido un poco de ramas y las estaba echando al fuego cuando una serpiente venenosa, huyendo del fuego, se le prendió a la mano. ¿Sabían ustedes que en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, se menciona a unos gusanos que son inmortales? Así tipo Highlander, nunca mueren. Vamos a Isaías capítulo 66, versículo 24. Dice, mientras salen, mirarán los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí, porque sus gusanos nunca morirán y su fuego nunca será extinguido, mas ellos serán aborrecibles a toda la humanidad. Hermanos, ¿ustedes sabían que Lot era el padre de Moab y Benjamín, pero a la vez también era el abuelo de los dos? Miren, leamos Génesis capítulo 19, versículo 36 al 38. Así que ambas hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz a un hijo, lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta este día. La menor también dio a luz a un hijo y ella lo llamó Ben-Amín. Él es el padre del pueblo de Amón hasta este día. Amén. Y para terminar, ¿ustedes sabían que había discriminación en las Sagradas Escrituras y no se permitía que los jorobados ministraran en el templo? Levíticos 21:20. Jorobado enano con cataratas en sus ojos, que tenga llagas superando o ulcerosas o con testículos dañados. Yo no quería dar ese detalle, pero ya el hermano lo aventó y bueno, eso era. Había ahí, no se podía, hasta el día de hoy, tener a leer, por ejemplo, no se permite que tengan esas dolencias. Bien, hermano, eso ha sido mi parte cultural de la Sagrada Escritura, porque como decíamos... Por eso le voy a preguntar, porque una vez un hermano me dijo, hermana, nosotros antes, ahora es que nos saludamos, Dios le bendiga, pero nosotros antes nos saludábamos era con textos bíblicos y así nos aprendíamos los textos. O sea que eso es verdad. Es verdad, hermana. Ha habido una evolución en cuanto a lo que es el cristianismo a nivel mundial. Ya no es lo mismo que tú conocías antes en cuanto a lo que era el evangelio. Las mismas iglesias evangélicas, adventistas, bautistas, lo que eran en sus inicios, en sus cultos, en su ordenanza, en su forma de relacionarse los unos con los otros, cambió mucho a esta fecha. Y justamente ahora se cambió por esa palabra que le dicen bendición. Que Dios me lo bendiga. Sí, more, todo el mundo es bendición. Ya no dicen ni Dios te bendiga o el Creador te bendiga, sino bendiciones. Bendiciones. También la forma de vestir cambió. Muchos se vestían de otras formas y ahora todos se visten iguales. Antiguamente también se decía esta palabra, shalom se decía.
y después se dejó de usar porque la Iglesia Católica levantó una palabra para sacar lo que era la gente que estaba regresando a las raíces hebreas y inventó esta palabra llamada judaizar. Es que esto andan judaizando y quedó como connotación de algo malo. Algún día vamos a analizar esta palabra judaizar y se van a sorprender. Lo mismo que la palabra, es que tú eres homofóbico. Y la palabra homo significa hombre y fóbico viene de fobia, o sea, fobia al hombre. O sea, si yo soy un homosexual y me paro frente al espejo y me pongo a ver y no me gusta lo que veo porque yo quiero ser una mujer y me siento mujer, soy homofóbico porque tengo una fobia a lo que veo, fobia al hombre. Y homosexual es hombre sexual. Todos somos hombres y mujeres somos sexuales. Somos gente con sexo. Homo, hombre, que también incluye a la mujer, sexual. ¿Te das cuenta cómo la etimología se cambia? Cómo te confunden con las palabras. También ahora te dicen asintomático. Esa persona así, no tiene COVID porque es asintomático. Pero también es asintomático de cáncer, de ébola, de sida. También, no. La lógica. Así, mis hermanos. La primera dice, ¿quién dividió la Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento? Fue la primera pregunta. Bueno, pues la respuesta se llama Marción de Sinopo. Está en el año 85 y en el 161 antes de nuestra era. Fue un escritor teólogo griego que interpretó la Biblia mediante la filosofía helenística dualística entre los dos seres, uno bueno y otro malo. Y aquí yo le puse una nota. Unos dicen que fue Tertuliano más que Marción y luego lo declaró la Iglesia Católica. La pregunta número 2 dice, ¿quiénes fueron los 3 emisarios judíos que dieron autoridad sobre la edificación del mensaje de Pablo? Está en Gálatas, capítulo 2, 2:9. Si alguien lo puede leer. Dice, así que habiendo percibido la misericordia que se me había dado, Jacob, Kefa y Johanán, los pilares reconocidos de la asamblea, extendieron a Barnabá y a mí la diestra de la confraternidad para que pudieran ir a los gentiles y ellos a los circuncisos. Entonces ahí tenemos los 3 pilares que eran judíos y no eran cristianos ni eran católicos. Okay. Luego tenemos la pregunta número 3. ¿Cuáles epístolas se leían en el primer siglo, en el tiempo de Yahshua? Entonces, ¿cuál era el primero? Eran primero las epístolas judías y luego las paulatinas o las paulinas. Eso lo podemos ver en Santiago, todo el capítulo de Santiago lo pueden leer y también en Efesios capítulo 2:20. Luego tenemos Abraham obedeció mandamientos, preceptos y estatutos. Y bueno, eso lo tenemos en Génesis capítulo 26, versículo 5. Y también lo tenemos clarificado en Mateo 7:24. Y ponemos unas ayudas que pueden hacer en Éxodo 15:26, Levíticos 18:5, Isaías 29:13, Mateo 15 del 8 y 9. Lo interesante de este texto es que Abraham no era judío. Sus hijos, Ismael, viene toda la tribu de los árabes. Y de ahí vienen todas las sectas islámicas también. Y vienen los sunitas y los chiitas. Y de Isaac viene todo el pueblo de Israel, la descendencia. Pero ahí Moreno estaba contando que Abraham ya guardaba preceptos y estatutos que guarda el pueblo de Yahweh hasta el día de hoy. Entonces, cuando nos dicen, no, es que esas cosas eran para los judíos. Momento. Abraham, antes de que nacieran los judíos, ya guardaba preceptos y estatutos. Amén. Amén. La quinta pregunta es, ¿cuál es la diferencia de los 10 mandamientos de Yahweh y las de Moisés? Una está en Deuteronomio 31:25, está dentro del arca, y el 2 está afuera del arca. Esa es por medio de Moisés, que está Juan 1:6-17. Esto que fue quedado afuera del arca eran los estatutos y las reglas de conducción del pueblo de Israel. Recordemos que habían salido de Egipto más de 4.000 personas, sin contar mujeres ni niños, ni los animales. E imagínate entonces esa cantidad de gente caminando. El viaje duraba una semana, por porfiados duró 40 años, pero en ese trayecto Yahweh tuvo que decretar leyes para conducir a ese pueblo. Imagínate, 4.000 personas que de repente uno va caminando y le gustó la hermanita que va más allá adelante. Este frescolín va a intentar hacer algo con la hermanita que es casada. Bueno, leyes para eso.
pero uno iba caminando y veía que llevaba los chivitos o las ovejitas para allá y eran más bonitas que las ovejitas y las quería cambiar, leyes para eso. Ese tipo de reglamentos como constitución política de cómo se debe de gobernar el pueblo eran las que confunden ahora los evangélicos, los pentecostales con los mandamientos. Y cuando te dicen, no, esas leyes ya quedaron abolidas, sí, quedaron abolidas, pero ese tipo de leyes de que no tienes que robarte este chivo porque vas a ser sancionado de esta forma, la mujer que cometa adulterio va a ser apiedrada y ese tipo de cosas eran para la conducción del pueblo por ese peregrinar, pero cuando ya se acabó no eran necesarias, porque ya no había pueblo que estuviera en peregrinación. Por eso, como nos decía Moreno Eduardo, quedan al ladito del arca. Y lo que queda dentro de ese santuario son los 10 mandamientos protegidos por esos dos malaj, esos dos ángeles, y de ahí subía la Shekinah, que era la presencia de Yahweh y las oraciones de los Kadoshim. Y estar pendiente de cada momento, estar pensando en él, leyendo un versículo para acá, otro versículo, una predicación. Bien, hermanos, si no hay más preguntas, nos encontramos mañana para el estudio de la palabra de Yahweh. Desde ya les digo que tengan buenas noches, sueños deparadores y que Yahweh les dé shalom.